Shalom, shalom, mis queridos hermanos. Un día bueno, dulce, extraordinario, con muchos misbot para que sean enriquecidas sus vidas, sus almas, y para que experimenten también la elevación de parte del Eterno y por su esfuerzo grande de poder llevar a cabo los mandamientos que el Eterno ponga delante de ustedes. Bien. Hoy estamos en Gilel 12, Pasuk 1, y dice así: habiéndose aglomerado miles de judíos hasta el grado de pisotearse unos a los otros, dirigió la palabra primeramente a sus talmidim: tened cuidado sobre todas las cosas de la levadura de esos perushim, que está basada en la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en la oscuridad será escuchado a la luz, y lo que hablares al oído en el cuarto secreto, desde las azoteas será proclamado. Bueno, pues es un tema muy interesante y una advertencia que precisamente nuestro Santo Maestro hacía precisamente a sus talmidín al respecto precisamente de un tema extraordinario, que es precisamente la tendencia a ocultar lo que se dice o lo que se hace y que no es correcto, que no es bueno, que no es kasher. Por lo tanto, la advertencia de nuestro Santo Maestro específicamente, él era muy directo, era muy al grano, como decimos nosotros acá coloquialmente en México, iba al grano. Y el punto acá que trata y que descubre es la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Recordemos que la palabra hipocresía viene de una palabra en el griego, y que esta palabra en el griego representaba o daba a conocer al respecto se ilustra a través en Grecia había lo que se llamaba y promovió mucho Grecia fue el teatro. Ellos fueron los creadores del teatro, y entonces cuando se daban las representaciones, se ocupaban máscaras para poder representar la alegría, la tristeza, etcétera, etcétera, y de ahí sale precisamente la palabra hipócrita. Entonces, antes no se les llamaba actores, antes se les llamaba hipócritas, porque representaban algo que no eran. Así que un hombre podía representar a una mujer, o una mujer podía representar a un hombre, o un hombre podía representar a un mendigo, etcétera, etcétera, o una persona podía mostrar una tristeza terrible. Entonces, esa era, de ahí viene la palabra hipocresía, de dar o mostrar algo que no se es, algo que no se siente. Eso es la hipocresía. Ocultar, tener, como se dice coloquialmente, una doble agenda, esconder las intenciones verdaderas, es hipocresía. No ser sincero, es decir, lo contrario de la hipocresía es la sinceridad. Y la sinceridad también viene de un tema muy interesante, porque antes, cuando se hacían las vajillas de cerámica y todo aquello, entonces lo que hacía el artesano para no perder ya la mercancía que había elaborado y hecho, que a veces causaba algunas grietas, y esas grietas pues lógicamente que traían como consecuencia que la gente los veía y no los compraba. Entonces, ¿qué hacía el comerciante, el alfarero? Pues agarraba y le ponía cera a esas grietas, para que a la hora de mirarla contra el sol y ver qué calidad y cómo estaba, si estaba buena, pues se la llevaba sin temor. Pero la realidad es que cuando ponía algo caliente sobre ese plato o sobre la taza, ¿qué pasaba? Pues que se derretía la cera y era una situación negativa. Pero de ahí venía de ahí viene la palabra sinceridad, de sincera.
sin ocultamiento, sin tener nada que le pueda causar de alguna manera un descrédito posterior. En este sentido, pues por lo tanto, la idea y el pensamiento es de que una persona sincera es una persona que no tiene nada que ocultar. Entonces es el pensamiento, y entonces aquí nuestro Santo Maestro habla de la hipocresía, y esto es algo que es una manera de vivir. Es decir, que cuando tú hablas sinceramente con todo el mundo, nada le escondes, nada le ocultas. Todo lo que dices en público lo puedes decir en privado, y todo lo que dices en privado lo puedes decir en público, porque no hay nada que ocultar, porque no hay ahorita soy así y en lo particular soy así. No hay nada de eso, y es precisamente con lo que batallaba nuestro Santo Maestro y enseñaba a sus discípulos: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? La hipocresía. Decían una cosa y hacían otra, se hacían mirar una cosa y eran otra cosa. En otras palabras, se exhibían. No todos los fariseos, no se puede generalizar, pues dice acá algunos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que esta era una práctica y una situación peligrosa para los talmidín de Yeshua, y desde luego nuestro Santo Maestro procuraba enseñarles adecuadamente acerca de la forma de vivir y de ser. Si hay algo que el Eterno le agrada, es precisamente la sinceridad, el ser una persona de una sola pieza, de ser una persona confiable, de ser una persona que no tiene nada que ocultar, ser una persona que es confiable en todos los sentidos de su forma de ser y de vivir, en su manera de hablar. Es una persona que si te declara lealtad y que si es leal contigo, nunca te traiciona. Es una persona que vive lo que dice, y eso es extraordinario, eso es extraordinario. Te voy a decir que en estas épocas en que nosotros vivimos, pues se ha dado y se da en un sentido superlativo la hipocresía y la falta de sinceridad, ni se diga. Hay gente que nomás te dice que sí con los labios, pero por dentro te está acabando, y por ello tenemos nosotros que tener mucho cuidado, y en este caso una forma ética, una forma confiable en la cual nosotros debemos vivir. Pero la advertencia es que no sigamos esa escuela, que no sigamos esa práctica, que no sigamos esos caminos que no son para nada correctos. Porque pues al final del día dice nuestro Santo Maestro que todo lo escuchado, todo lo hecho en oculto será sacado a la luz. Por tanto, dice, nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en la oscuridad será escuchado en la luz, y lo que hablasteis al oído en el cuarto secreto, desde las azoteas será proclamado. Entonces, ¿de qué decir? Todo, absolutamente todo se sabrá y se sabe. Entonces, la mejor forma de vivir es que no, como diríamos coloquialmente, que no tengamos ninguna cola que nos pise, sino todo lo contrario, que la mejor confianza es que tú vives los mandamientos del Eterno, que vives y actúas de una manera correcta en toda tu manera de vivir, que no tienes intereses mezquinos, sino todo lo contrario, siempre tienes la verdad en tu boca y la verdad en tu vida, en tu proceder, en tu caminar, en tu andar. Tú eres una persona veraz, y eso es un valor de un valor extraordinario en estos días donde la verdad se la han devaluado de una manera terrible. Por lo tanto, mis amados, si hay algo que se debe valorar y que se deben enseñar, es precisamente estos valores extraordinarios de la Torah. El lado contrario, como ya dijimos, es la sinceridad y la verdad. Y ciertamente incluso uno de los nombres que lleva nuestro
por Dios es que Él es verdad, y su palabra es verdad. Bueno, pues entonces hagamos lo posible por hacer rectificaciones y de vivir con autenticidad y no engañando a nadie. Busquemos el caminar delante del Eterno honestamente y que no tengamos que andarnos cuidando la espalda, porque sabemos que no hay nada escondido ni en nuestras palabras ni en nuestras acciones. Que el Eterno, quien es bendito, en esta reflexión te haga pensar en todas las formas en que tú estás viviendo y que tú debes ser muy, pero muy honesto en tu manera de vivir. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.